Daremos inicio al conversatorio Nuevas formas de habitar, caminos filosóficos en tiempos de pandemia, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Luciana Cadaya, Rafael Polo y Fernando Albán. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Bueno, buenas tardes con todos y todas y todes. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero saludar fraternalmente a Luciana Cadaya y a Fernando Albán y comentarles a todo el público que estamos con un problema de conexión con el tercer panelista, que es Rafael Polo. Bueno, en esta mesa la intención es hablar un poco de distintas perspectivas filosóficas en el trabajo del filósofo y de cómo pensar la pandemia a través de estas herramientas que nos pueden brindar la filosofía. Así que por ello convocamos a estos tres especialistas, cada uno en sus distintas ramas, para que nos acerquen distintas perspectivas. Así que le voy a dar la palabra inicialmente a Luciana y agradecerles a todos. Muchísimas gracias. Vale, bueno, muchas gracias, Germán, por la invitación, bueno, a la feria, a ti, a todos los que hacen parte de esto, y también por la presentación que recién acabaste de hacer. Yo voy a hacer una serie de reflexiones breves relacionadas con los debates, digamos, más importantes que ha habido hasta el momento alrededor del tema del COVID, y en la medida en que vaya haciendo esa, bueno, ahora es la COVID, según la RAE, pero bueno, uno puede ser no tan obediente con la RAE. Pero bueno, lo que les decía, voy a hacer una serie de reflexiones de qué es lo que se ha ido debatiendo y cuál es mi posición con respecto a eso y dónde me encuentro yo con respecto a esos debates y qué es lo que propongo. Y para eso voy a tener en cuenta sobre todo un texto que escribí junto a Germán Cano, que es un filósofo español con el quien nos pusimos de acuerdo porque veíamos que había una serie de planteamientos que nos parecían un poco, no sé si obsoletos es la palabra, pero nos parecían un poco paralizantes, ¿no? De cara a todos los desafíos que supone una situación ético-política como la de la pandemia. Si nosotros prestamos atención a cuáles fueron quizás las primeras voces que empezaron del mundo de la filosofía, que empezaron a escribir sobre esto. En el caso tenemos, digamos, las voces más conocidas, como el caso de Zizek, de Agamben, de Bifo Berardi, o la posición de Paul Preciado, y todos ellos parecían apuntar a la confirmación de su propia teoría. Es decir, buscaban a través de la pandemia digamos, confirmar el pesimismo que sus propias teorías filosóficas tienen acerca del presente. Si bien cada uno tiene un recorrido filosófico determinado, todos ellos coincidían en un diagnóstico, y era el diagnóstico de que la pandemia vino algo así como a instalar de manera definitiva el control biopolítico sobre nuestros cuerpos. Es decir, la pandemia, ya sea por todas las medidas digamos, restrictivas, o ya sea por todas las estrategias de vacunación y todos los, digamos, dilemas económicos que hay alrededor de eso, en ambos casos era un reforzamiento del control biopolítico, una especie de neofascismo biopolítico, y que hacía peligrar lo poco que quedaba de la democracia. Por lo tanto, ya con la pandemia íbamos a entrar en un escenario post-democrático, en donde además empezaron a mezclar todo en el sentido de que
cualquier medida de cuidado hacia la población, ya para estos filósofos era una medida de control. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Paul Preciado, usar una máscara ya era un control sobre el cuerpo, ni qué decir para los otros autores como Bifo Berardi, que hizo toda una especie de diario del día a día, iba contando cómo en Italia se iba haciendo el encierro de la población, y también eso era una medida de biocontrol sin más, etcétera. Entonces nos parece que incluso posiciones como las de Trump en Estados Unidos, como la de AMLO en México, como la de Alberto Fernández en Argentina, o la de el PSOE en España, o la de Iván Duque aquí en Colombia, todo era parte de lo mismo. Y nos parecía que se estaban perdiendo, por un lado, de vista los matices, de que no era lo mismo las medidas tomadas por Trump, que era un negacionista incluso de la COVID, a las medidas tomadas por un gobierno como el de México o el de Argentina, a las medidas que pudo haber tomado Lenín Moreno en Ecuador o Iván Duque en Colombia. Nos parecía que había muchos matices que mostraban orientaciones y preocupaciones políticas diferentes, y que en ese deseo o ansiedad de estos filósofos, salvo Zizek, que era el menos pesimista, de ver realizados sus marcos teóricos, terminaban condenando las posibilidades inauditas del presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, con Germán empezamos a pensar, y también luego con Paula Biglieri, empezamos a pensar y a escribir sobre las posibilidades que hay, por un lado, de resistir a ese poder biotecnológico, biopolítico, en el sentido de que, como diría el pensador Jorge Alemán, el crimen no siempre es perfecto, es decir, siempre en los intentos de control hay un resquicio de resistencia, y que en ese sentido era una oportunidad para una mayor articulación popular. Y por otro lado, no solo mostrar que el crimen no era perfecto y que los pueblos tienen capacidad de resistencia, sino al mismo tiempo mostrar que hay experiencias institucionales que no han sido postdemocráticas, es decir, que hay una tensión en el mundo actualmente. Bueno, ahora ya Trump no gobierna más los Estados Unidos, y es una buena noticia para todos, aunque la posición de Biden no sea mucho mejor, pero al menos no es el negacionismo de Trump. Entonces ese escenario va a cambiar. Pero lo cierto es que el poder postdemocrático que estaba tratando de instalar Trump no tenía mucho que ver con lo que estaban haciendo en la Unión Europea, ni con lo que estaban haciendo en México o en Argentina, y lo de México y Argentina poco y nada tenía que ver con lo que estaban haciendo en Chile, en Ecuador o en Colombia, y que todo eso tenía que ser pensado, porque ahí se estaban dando experiencias inauditas, como dije recién. Y en ese sentido, si prestamos atención a lo que ha pasado en la región latinoamericana, la pandemia, en algunos lugares, las cuarentenas han servido como un mecanismo de control y como un mecanismo de acorralamiento de la población, y eso se ha visto mucho en Chile y se ha visto mucho en Colombia. Mecanismos bajo la idea o el argumento del cuidado, se han creado mecanismos de atemorización de la población. Pero eso no es lo que ha pasado en países como en México o en países como Argentina, donde han habido otras políticas, primero para crear las cuarentenas y luego otras políticas para cuidar a los más vulnerables, es decir, para cuidar a los sectores políticamente excluidos, a los sectores que necesitaban salud en primera instancia, etc. Entonces, ha habido una tensión ahí entre distintos tratamientos, digamos, de dar cuenta de la pandemia. Una tensión entre una experiencia digamos, de reforzamiento de los estados oligárquicos en su vertiente postdemocrática, si uno se pone a prestar atención en todas las reformas institucionales que tuvo lugar en Colombia a partir de eso, da miedo. Pero luego ha habido otras experiencias de democratización y de concientización de algo que se ha sido consciente desde las instituciones, pero también desde los sectores populares, y eso se ha visto en las marchas en Ecuador, se ha visto en las marchas en Chile, se ha visto en las marchas en Colombia, y es la importancia de los cuidados. Y cuando hablamos de los cuidados, hablamos de los
trabajos históricamente feminizados. Cuando digo feminizados me refiero a trabajos que han sido considerados históricamente como trabajos feminizados porque han sido trabajos de segundo orden, trabajos que no son los trabajos importantes para mantener el funcionamiento del capital. Y entre esos trabajos feminizados está el cuidado de las familias, pero también está la salud, está la educación, están los trabajos relacionados con las primeras necesidades de las personas. Y si algo ha mostrado la pandemia, y de algo hemos tomado conciencia muchos de nosotras, es justamente de que la pandemia ha mostrado que esos trabajos son esenciales, que el capitalismo se puede mostrar en su fase financiera como prescindiendo de la reproducción de la vida, pero sin reproducción de la vida, que es a lo que se asocian los trabajos de los cuidados, no hay posibilidad de futuro. Y que por lo tanto, toda esta precarización de estos trabajos de los cuidados tiene que ser replanteada, porque estamos ante un escenario que es un escenario de peligro mundial en el que seguimos estando, más allá de que las vacunas sean exitosas, porque esta no va a ser la primera pandemia, porque esta pandemia está vinculada con el modo en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza, con el modo en que nosotros producimos y con el modo en que nosotros nos relacionamos como seres humanos. Por lo tanto, dada la crisis climática en la que estamos y dada la primera manifestación de nuestros cuerpos sobre lo que ha hecho esta pandemia, porque la pandemia es un efecto de algo que hizo nuestros cuerpos sin que nosotros seamos demasiado conscientes. Y esto es una gran advertencia que implica replantearnos muchas cuestiones, que implica replantearnos, por lo tanto, esa jerarquización que se ha hecho entre trabajos que parecían más importantes y esa precarización del trabajo de los cuidados. Hay una reflexión en la que hay que invertir esa relación, hay que darle prioridad a la salud, a la educación, a las necesidades primarias, pero también al mismo tiempo hay que empezar a replantearse otra relación con la naturaleza y otra relación con los otros, es decir, entre lo que nos damos en llamar los seres humanos. Estos son, y con esto voy a ir concluyendo porque no me quiero tampoco extender demasiado, pero Germán, cualquier cosa me cortás y me entusiasmo con una idea, pero digamos, estos son efectos de una relación social que es producto de un sistema económico y es un sistema económico arraigado en una lógica patriarcal. Y estamos en un momento de límite. No por nada en muchos lugares del mundo, a pesar de la pandemia, hay manifestaciones. No por nada el feminismo, al que históricamente están asociados los trabajos de los cuidados, tiene más fuerza que nunca a nivel internacional. Incluso podríamos decir que es la única fuerza capaz de organizarse internacionalmente a nivel mundial. Y no por nada el patriarcado con figuras como Trump ha mostrado grandes signos de agotamiento. En este sentido estamos ante una pandemia muy dolorosa, pero leve. Es una especie de luz de alarma a la humanidad en su conjunto, una luz de alarma en donde nos damos cuenta de que no vamos a poder volver a una normalidad. De hecho, la normalidad en la que estábamos no era normal y el sistema de desigualdad y el impacto ecológico de nuestra vida lo indicaba. Por lo tanto, estamos en un momento de reinvención, en un momento donde tenemos que ser conscientes de que el sistema patriarcal no da más de sí, de que el sistema neoliberal tampoco da más de sí y de que está en nuestras manos en una articulación entre lo popular y lo institucional con sentido popular, de ir transformando paulatinamente las relaciones humanas hacia un futuro que lo tenemos que ir construyendo entre todos y que tiene que ser un futuro efectivamente más sostenible, más feminista y más igualitario. Sino, de lo contrario, este es el inicio de una serie de eventos a nivel mundial que nos van a afectar a todos y que se van a volver una especie de pesadilla. Bueno, con esto tiro las primeras pinceladas, en donde resumí un poco lo que trabajamos con Germán Cano y con Paula Biglieri, que no quería perder la oportunidad de darle la autoría a ellos de lo que acabo de decir, y cómo hemos marcado una posición con respecto a otras lecturas más pesimistas sobre la actualidad, donde asumen que ya el crimen es perfecto y que no hay nada más que hacer que gozar del derrumbe de la humanidad. Así que le doy la palabra a mis compañeros para luego recoger un poco lo que los otros vayan diciendo y poder abrir el debate a los espectadores que siempre son los que le dan sentido y vida a todo esto.
Muchas gracias, Luciana. Bueno, vamos a darle la palabra a Fernando Albán. Fernando, si puedes conectar también tu cámara, si no es inconveniente, te agradeceríamos. Buenas tardes, ¿sí se me escucha? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, estoy con problemas también con la conexión un poquito. Ojalá no se interrumpa lo que tengo que decir. Bueno, yo les voy a leer un texto, un pequeño texto que he escrito a propósito de esta invitación, que agradezco mucho y felicito a los organizadores del evento. Está por el tremendo encuentro que han organizado. Y bueno, un poco mi intervención tiene que ver con el título de este panel, que tenía que ver con el tema del habitar, ¿no? ¿En qué deviene el habitar en medio de la pandemia? Y antes de empezar a leer el documento, solamente señalar, el documento es muy breve, que mi preocupación está enfocada más desde la perspectiva de la respuesta que se le ha dado a la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, es el lado que me ha preocupado sobremanera. Entonces, empiezo la lectura. Habitar es siempre estar en el mundo, mundo que es un don de sentido al cual se lo recibe sin que en ello medie ninguna decisión. Pero si el mundo es donación de sí en cuanto a sentido, esto quiere decir que el mundo, no puede ser producido, fabricado o instalado cual artefacto tendiente a dar cabida a un uso. Habitar es entrar en el sentido del mundo sin asignar o atribuir un significado al mismo. No se trata entonces del mundo tecnificado, que como lo señala Nancy, es la naturaleza abandonada a la violación y al pillaje. Es más bien mundo que se mira en el sentido indescifrable que entraña la praxis de su arte. Mundo viéndose arte, arte de vivir su sentido que es, en primera y en última instancia, sentir. El sentido es sentir. Y es que estar en el mundo y en su sentido es ser relativamente a otros. Relación, envío, tangencia, contigüidad, entrelazamiento, anudamiento, exposición a todo otro que vulnera y que vuelve a cada quien susceptible de cuidado. El mundo es el entre dos en el cual se hace ostensible el sentido de su propia apertura. Entre dos, por el cual cuerpos expuestos se buscan y se pierden, se topan y se separan. El mundo es la exposición y tensión tendida a la entrega de un cuerpo al cuidado de otro. El cuidado es entonces la forma inicial de estar en el mundo y es lo que yo llamo justicia. Pero, ¿qué ocurre en cuanto al habitar cuando somos masivamente instados en todas partes por la práctica y por el discurso, y por el discurso de ciertos poderes a cuidarnos del otro? Es decir, y aquí abro un paréntesis, no cuidar al otro o ser cuidados por él, sino a cuidarnos de él. Posiblemente lo que entonces tiene lugar es la suplantación de la justicia por el imperativo de la salud. ¿No equivale esta suplantación a la renuncia a la política para dar lugar a la implementación de dispositivos sanitarios, profilácticos y de vigilancia
como presuntos gestores del cuidado. Una constante de la historia de la modernidad capitalista ha sido la renuncia a preservar, a precautelar, a cultivar el entre dos como el espacio ordenado a la apertura del mundo y su sentido, en beneficio de la exaltación de la salud. El imperativo de la salud es la respuesta que tiende a enaltecer la individualidad crispada ante la inminencia de la disolución de las singularidades. En este sentido, es importante observar cómo los poderes repartidos por el planeta han recurrido al establecimiento del estado de excepción como medida para obligar a las poblaciones a adoptar las medidas sanitarias. No se debe pasar por alto el hecho de que, como menciona Walter Benjamin, el estado de excepción era ya la antigua normalidad prepandemia. Por lo tanto, para hacer frente a una situación catalogada como extraordinaria, se adoptan medidas que privan aún más a la población de derechos y de libertades fundamentales, que de alguna manera derechos y libertades son atisbos que tienden a cuidar, a proteger a los más vulnerables. Es decir, a una situación anómala se la combate con medidas que tienden a perpetuar un orden de cosas anómalo y que profundizan el ya existente estado de excepción que profundizan el ya existente estado de excepción que suspende el derecho el derecho de los individuos. La anomalía parece entonces ser la única respuesta de un mundo que se hunde por su propia inercia en lo inmundo. A todo esto se añade algo sumamente preocupante. El estado de excepción migra en todos los rincones del planeta, de la escena política al ámbito de la economía. El resultado es catastrófico, pues priva de derechos y deja en la más completa indefección a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, la pregunta recurrente es si vamos camino a una nueva normalidad, y la respuesta no se hace esperar. A una nueva normalidad que debe ser entendida como anomalía, como perpetuación del estado de excepción, nueva normalidad que priva de mundo a la humanidad, y todo esto en nombre de la salud y del miedo. En cuanto a la política en tiempos de pandemia, que ha sido secuestrada por el estado de excepción, lo que cabe esperar es que en aquellos países en donde ha existido una cierta tradición democrática, se opere un cierre progresivo del espacio público para dar lugar a la instauración de dispositivos de control y vigilancia que tienden a subordinar al espacio público a la lógica de lo privado, que disuelve a las singularidades en aras del anonimato y de la eficiencia. En tales circunstancias, lo que terminará a la postre imponiéndose es del modelo asiático de gestión de la política, o de lo que cabría mejor llamar impolítica. En esta escena, la política se transforma en policía. Para hacer frente a este orden de cosas, se requiere, como señala Nancy, hacer de la política un gesto. El gesto mismo, cito a Nancy, el gesto mismo de anudar y encadenar, de cada uno a cada uno, anudando cada vez unicidades, individuos, grupos, naciones o pueblos, que solo tienen la unidad del nudo, la unidad encadenada al otro. Esta exigencia recuerda, siguiendo a Nancy mismo,
el gesto menos rusoniano de Rousseau, pero el más decisivo, que consiste en hacer del estado civil el único estado propio y original del hombre. En cuanto al arte y a la filosofía, se requiere asumir que tanto la una como la otra son la articulación del sentido del mundo en su sorpresa, así como también filosofía y arte deben asumir que la desnudez del existir implica el ser afectado por, es decir, que todo ser está tocado por la posibilidad de ser tocado. La afectabilidad originaria entraña la apertura de un acceso que convierte al sentido en sentir. Se trata, en fin, de asumir la copertenencia al mundo desde el lugar de un pensamiento finito. Esto es el documento que escribí. Muchas gracias. Muy bien. No sé si les parece, acabo de ver que Rafael sigue con problemas de conexión, entonces, si les parece, continuamos un poco conversando entre nosotros dos, salvo que no sea así el protocolo, me avisan, ¿vale? Pero me parece que Fernando, no sé qué opinarás, pero me parece que tú y yo estamos de acuerdo. Voy a hacer un juego de traducciones del lenguaje, ¿no? Porque creo que hablamos en registros distintos, pero apuntábamos un poco a lo mismo. Vos siguiendo la lectura de Nancy y la idea de copertenencia en el mundo, de sentir junto a los otros, me parece que con ese discurso lo que estás posibilitando, con ese discurso, mejor dicho, con esa reflexión, lo que estás haciendo es, digamos, por un lado, reconectar con la idea de lo que nos, no sé si de lo que nos hace ser humanos o lo que nos hace ser esos bichos raros que hemos estado hasta aquí en la faz de la Tierra, esa posibilidad de estar junto a los otros y reconectar con ese sentir, con esa empatía tan necesaria para momentos como los actuales de aislamiento vital. Me parece que ahí es donde se abre el secreto de un futuro, ¿no? La posibilidad de estar juntos. Estando juntos es como es posible un futuro. A diferencia de lo que propone el modelo neoliberal en su vertiente más autoritaria, que es una estructuración del mundo donde no estemos los unos junto a los otros. Y justamente vos apuntabas muy bien, los intentos más autoritarios ya llevan tiempo, digamos, pero con la pandemia se ha exacerbado de la destrucción del espacio público como una forma de destrucción del tejido social, como una forma justamente de destrucción de estar los unos junto a los otros, de sentir los unos junto a los otros. Y me parece que, no sé qué opines sobre esto, pero desde la vertiente, digamos, del feminismo, que es la tradición en la que yo me situé para esta conversación, me parece que esa idea de estar junto a los otros se está pensando performativamente a través de la expresión de los cuidados. Me parece que entre los cuidados, y vos incluso hablaste de la noción de cuidado, porque además la noción de cuidado viene de la tradición heideggeriana, también viene de Foucault, es decir, hay una larga tradición de filósofos que ya han hablado del cuidado antes que el feminismo, pero me parece que el feminismo con la noción de los cuidados y vos lo que acabaste de hacer con la idea de sentir junto a los otros, creo que ese sentir junto a los otros hoy se está dando a partir de esta praxis de los cuidados que se está viendo en las calles, que se está viendo en la organización popular y que me parece que puede ser como un contrapeso a toda esta deriva autoritaria neoliberal. Pero bueno, no sé, eso es una conexión que yo experimenté con lo que vos acabaste de leer, pero no sé qué pienses al respecto. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás planteando. En el momento en que escribí el texto, una de las cuestiones a las que llegué y de alguna manera es algo a lo que he estado orientado durante algún tiempo, desde hace algún tiempo, ¿no es cierto? Y tú has hecho referencia a algunos filósofos importantes en relación a ese tema, como es Heidegger, por ejemplo, por el tema del cuidado, que ha sido reasumido por otros. Una de las cosas que me ha parecido es que
algo que se pone en evidencia es la ausencia en el plano de la política de la relación de la política con el cuidado. ¿Sí? De alguna manera, y es algo que no ocurre solamente o que no se pone en evidencia solamente a partir de la pandemia, sino es algo que yo diría que es una de las improntas que marca el proceso de constitución de la modernidad capitalista. ¿Sí? Digamos, hay una especie de atomización de individuos, una ruptura del tejido social que se ha venido dando, se ha ido instalando, se ha venido consolidando, y que a propósito de la pandemia, lo que resulta de eso es que la respuesta ante el COVID no es el cuidado, sino lo que lo que yo planteaba, la salud. ¿Sí? Ahora, ¿qué supone la salud? La salud me parece que está, de alguna manera, es uno de los elementos que forma parte del proceso de constitución del sujeto moderno, que es un sujeto solipsista, ¿no es cierto?, atomizado, eh, encerrado eh, ensimismado, ¿no es cierto?, vuelto hacia sí mismo de manera obsesiva, ¿sí? Mientras que el cuidado es, por el contrario, la exposición al otro, es el resultado, viene de la exposición al otro, exposición que me vulnera y que de alguna manera me pone en manos del otro y me hace susceptible de su cuidado, ¿sí? Y es justamente esa posibilidad de estar expuestos los unos a los otros la que más se ha deteriorado en el transcurso, digamos, de la historia de la modernidad capitalista occidental, ¿no es cierto? Y que hace que las respuestas que los estados puedan dar a la pandemia sean tendientes a fragilizar todavía más esta condición, ¿sí? A volverla todavía más, a ponerla más en riesgo, esta, esta condición que es una condición del ser humano, que es el cuidado, ¿no es cierto? Muestra de eso es los grandes problemas que se han puesto en evidencia o que se han puesto en evidencia en relación con el tema de la pandemia, y es que los más afectados son los más vulnerables, ¿sí? Ahí se dan, ahí ocurren la mayor cantidad de muertes, ¿sí? En todos los sectores vulnerables, ¿sí? La fragilidad que ha puesto en evidencia la pandemia de los sistemas públicos de salud, que es aterrador, ¿no es cierto? Que supone ya una suerte que pone en evidencia, más bien dicho, una suerte de desigualdad, ¿no es cierto?, que es lo propio de la sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿sí? Y que las medidas tomadas para enfrentar al COVID la radicalizan y la profundizan. Cuando yo hablaba cuando yo decía en el documento que una de las cosas que alarman es cómo el estado de excepción de la política migra a la economía, y cómo se van tomando medidas a nivel de la economía que dejan sin derechos a las personas y fragilizan aún más su condición, y que afectan sobre todo a las personas más vulnerables. Es decir, es justamente esos escenarios, ¿sí?, catastróficos para muchas personas, que las ponen en una situación realmente catastrófica para millones de personas, es, 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 es la constatación de que estos poderes, ¿no es cierto?, en realidad lo que han ido haciendo es desarticular el tema del cuidado. Es decir, mostrarse en la incapacidad
de entender el ejercicio de la política desde la perspectiva de la justicia, a la cual está vinculado el tema del cuidado, y más bien atender, dirigirse hacia otros que están más enfocados en el tema de la administración, ¿no es cierto? La política es mera administración, y una administración en donde se exalta un poco el tema volviendo sobre el texto, el tema de la salud, que es la exaltación del individuo, pero paradójicamente un individuo en donde con la individualidad crispada como resultado como decía, de la disolución de la singularidad. Es decir, además, vivimos en una sociedad en donde la figura del individuo se exalta, pero al mismo tiempo se le condena a una vida absolutamente rutinaria, a repetir los mismos gestos, a adoptar los mismos gustos, a pensar de la misma manera, ¿sí? Es decir, ya no hay una singularidad que exhibir, ni que poner en manos del otro, digamos, ¿no? Por ahí iría. No sé qué. Sí, digamos, vos recogiste algo importante al inicio, y es que este proceso de atomización de la vida social, es decir, estamos curiosamente en una forma de vida en la que todos somos muy parecidos, tenemos los mismos gustos y los mismos deseos, pero toda esa forma de enlazo social está organizada a partir del individuo aislado, ¿no? El individuo, digamos, como dueño de sí mismo, y luego ahora hay una expresión que es el emprendedor, ¿no? Es decir, el individuo es el que se va a salvar a sí mismo, y habría que preguntarse qué esquema teológico hay detrás, se va a salvar a sí mismo, y ahí está todo el eslogan asociado con el emprendedor, como aquel que desde sí va a poder lograr realizar su vida, y esa vida exitosa que va a poder hacer desde sí, pareciera en este relato neoliberal estar completamente desajustada o desatada con respecto a los otros, es decir, depende de ti mismo lo que a ti te va a pasar. Y obviamente esto es una especie de relato abstracto de cómo funcionan las cosas, y desde la modernidad hasta ahora se ha ido pensando con mucha preocupación la atomización de la vida social, es decir, y vos lo sugeriste, es decir, pensemos, no sé, en Hegel, en Tocqueville, por citar dos autores clásicos de la modernidad, ya estaban pensando la atomización de la vida social. Es decir, la experiencia de la Revolución Francesa parece haber sido una experiencia bifronte. Por un lado, creó las condiciones materiales de la igualdad, y al mismo tiempo fue engendrando la atomización de la vida social. Y creo que en esa experiencia bifronte estamos todavía hoy, y ahí sí yo, no es que me distancio, pero marco un matiz. Yo creo que justamente hay resistencia a esa atomización de la vida social. Y no solo hay una resistencia como algo reactivo, sino que quiero decir que hay una pugna por cómo vamos a entender la vida social, y en los sectores populares, en la capacidad de organización de los indígenas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, de los campesinos, en el caso colombiano, y de los indígenas, de las mujeres en términos internacionales, de las que se perciben mujeres, mujeres trans, mujeres cis, etcétera, mujeres lesbianas, etcétera, que están en esa capacidad de organización política, en esa capacidad de organización popular, se está creando, se está creando y se creará una forma del vínculo social que no pasa por la atomización que busca la narrativa neoliberal. Creo que hay una pugna de narrativas de cómo entender el lazo social, y creo que siempre ha estado en pugna. Y hemos tenido algunas incluso experiencias institucionales en América Latina que han sido más afines a esta posibilidad de la organización social y a esta posibilidad de entender la vida en común de una manera distinta al libreto neoliberal. Yo sí creo que desde la política y desde el Estado ha habido experiencias estatales diferentes, contradictorias, porque el Estado es un espacio contradictorio, no es una cosa monolítica, por eso la idea de agambeniana del estado de excepción me genera un poco de problema, porque me parece totalizante. Hay muchas experiencias estatales, y hemos tenido experiencias estatales y estamos teniendo experiencias estatales donde, a pesar de las contradicciones que habita por el neoliberalismo, allí
es posible imaginar, pensar, pelear desde las bases populares por una idea del cuidado. Entonces me parece que la realidad está en pugna, creo yo. Y ahí por eso comparto tu lectura de el individualismo que nos acecha, reforzado por un neoliberalismo autoritario, pero creo al mismo tiempo que en lo realmente existente están, digamos, el secreto del futuro y un futuro alternativo que se ha ido cocinando, se sigue cocinando y se seguirá cocinando. No sé si es que no sé, Fernando, si nos quedan 2 minutos o los organizadores nos aclaran, es decir, si tenemos hasta las 5 o tenemos hasta 2 minutos para saber si seguimos conversando o no. Bueno, yo no sé, no, a mí me preguntabas, ¿no es cierto? Sí, pues, sí, no sé, bueno, en realidad no sé, preguntaba al aire. Sí, Da igual. dice Germán que faltan unos 5 minutos, entonces no sé si querés decir algo a lo que acabo de comentar. Tenemos 5 minutos todavía. Bueno, me parece que manifestaciones como las que existieron en Estados Unidos hace, hace poco, bueno, Sí, ¿no es cierto? Eh, permiten, a mí en particular, no sé, me permiten un poco pensar en dirección de lo que tú estás señalando. Es decir, sí creo que el espacio público se ha ido cada vez más, caído cada vez más en una lógica privada, ¿no? Y puede ser también, las circunstancias que nosotros estamos viviendo pueden ser también una oportunidad para que se configure una acción, un ejercicio de la política diferente al que se venía realizando en ese espacio público cada vez más capturado por esta lógica privada, ¿no es cierto? Esta lógica, si tú quieres, impolítica, ¿ya? Y sí, es por ahí podría, hay que estar, hay que mirar, ¿no es cierto? Hay que mirar cómo se comportan los pueblos, ¿no es cierto? Cómo resisten, cómo se protegen y qué estrategias organizan. Y puede ser que una de las posibilidades que esta coyuntura, que esta circunstancia esté dando lugar es a una invención de la política, a inventar la política de manera distinta. No creo que eso pasa mucho por las redes sociales, no creería yo, porque a veces se habla de que las redes sociales es el nuevo espacio público. Sí y no. Creo que las redes sociales se han convertido también, al igual que el espacio público que está siendo subsumido por esta lógica privada, en un espacio de promoción de la individualidad exaltada, en alguna medida, en buena medida, ¿no es cierto? Pero sí, puede ser, hay también una parte de posibilidad en juego en todo esto, ¿no es cierto? En esta circunstancia no es, no, yo no soy tampoco de los que tienen la manera de ver así tan pesimista y estoy de acuerdo contigo que a veces el problema de Agamben es hacer una generalización demasiado grande de su planteamiento que es muy interesante y que puede tener valía en determinadas circunstancias, en determinados momentos, etcétera, pero al ser objeto de una generalización tan fuerte, como que le hace perder efectividad, digamos, ¿cierto? Pero de todas maneras, sí, estamos frente a la evidencia también de esa respuesta masiva de los estados, de los poderes, ¿sí? Al haber adoptado medidas de este tipo, ¿sí? Y con las cuales obviamente yo no estoy de acuerdo, ¿no? Restrictivas de derechos en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Es decir, me parece que es extremadamente peligroso apelar con tanta insistencia a ese tipo de respuestas, no solo para el COVID, sino para antes situaciones excepcionales, como se las llama, ¿sí? Con tanta facilidad, ¿sí? Y que la población acepte con tanta resignación, ¿sí? Que se la prive de todos los derechos.
Sí, igual ahí hay un matiz también, ¿no? Porque hemos tenido experiencias como la de Reino Unido, que luego recularon, o como la de Estados Unidos hasta el final, en una especie de negacionismo, es decir, el neoliberalismo en su vertiente autoritaria no empleó en los países centrales esto, como Reino Unido o Estados Unidos, no empleó la lógica de la cuarentena, la lógica del uso de las máscaras, sino que empleó una estrategia de negacionismo, ¿no? El mismo Trump, teniendo COVID, salía a hablar sin máscara, la idea de que, bueno, que van a morir los que tengan que morir, y los serán los más débiles y los más fuertes serán los que vayan a sobrevivir. Y eso ha sido, bueno, nos dicen que vayamos cerrando, eso ha sido, me parece, el neoliberalismo en su vertiente más descarnada, ¿no? En su vertiente donde ya ni siquiera tiene que apelar al relato de la democracia y al relato del cuidado bajo una idea de libertad que podemos problematizar, porque yo creo que la cuarentena no era restricción de las libertades, porque todo depende de qué estemos entendiendo por libertad, y la libertad política me parece que es una libertad material que pasa por una intervención del Estado, no es la libertad de que cada uno haga absolutamente lo que quiera, porque eso es la libertad neoliberal que en su versión más exacerbada la exploraron primero en Reino Unido y luego la mantuvo hasta el final Trump. Entonces, me parece que también estamos ante el desafío, no sé qué pensás, Fernando, que nos quedan 3 minutos, ante el desafío de replantearnos cómo vamos a entender los derechos, cómo vamos a entender la libertad y cómo vamos a entender el cuidado, donde inevitablemente una pandemia sí tuvo lugar y está teniendo lugar, un cuidado que no suponga ser experimentado como una restricción de derechos y libertades. Me parece que va un poco por ahí también la cuestión, porque si yo no uso máscara y no me quedo en mi casa, pues hay más probabilidades que la gente de los sectores populares y la gente de adultos mayores tengan más posibilidades de morir o ir a una UCI o pasarla muy mal con la enfermedad. Y ahí sí hay dilemas concretos y reales, me parece. Bueno, sí, como ya tenemos que ir terminando, los ejemplos que nombras justamente, ¿no? El de los Estados Unidos, por ejemplo, y la figura de Trump, esos son espacios en donde de manera, yo diría, absolutamente radical se ha destruido el tema del cuidado en beneficio del tema de la salud, justamente. Ya que cuando tú les mencionas a ellos y dices que son negacionistas, por ejemplo, justamente ahí es donde con mayor crudeza se ha operado el desmantelamiento de cualquier posibilidad de cuidado, ¿cierto? Por eso me parece importante señalar esto, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto al derecho, yo pensaría, no sé, Judith Butler en las vidas precarias, ella señala esta condición de vulnerabilidad del humano como una suerte, casi como una condición ontológica al humano. Eso me expone justamente, me hace pasible del cuidado del otro, pero también de la violencia del otro. El hecho de mi vulnerabilidad constitutiva, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, el derecho lo que puede hacer ahí es preservar, ¿sí? Precautelar, pero no puede tampoco, pero es algo que está en segunda instancia, diría yo, ¿sí? Por sobre eso, por sobre la ley, está, yo plantearía la ética, ¿sí? Y la ética tiene que ver con el cuidado y con la justicia, es decir, Sí. que más allá de cualquier derecho. Vale, sí, de acuerdo. Bueno, creo que ya nos están diciendo que van a dar la despedida, pero completamente de acuerdo con tu reflexión final. De esta forma concluimos el conversatorio Nuevas formas de habitar, caminos filosóficos en tiempos de pandemia. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Diálogos Literarios, y no olvide visitar nuestro sitio web
www.filquito2020.com. Hasta pronto.